Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. A continuación presentamos el programa Ejército de Mujeres, con la doctora Ninosca de Ponce, un espacio elaborado especialmente para ti, mujer, donde escucharás comentarios de temas que te ayudarán a encontrar las respuestas a las inquietudes de tu corazón, como esposa, madre y guerrera del Señor. Ejército de Mujeres, a continuación. Muy buenos días, que el Señor le bendiga esta hermosa mañana. Como siempre, damos gracias al Señor por esa gracia, por esa misericordia que dice su palabra, que son nuevas cada mañana, la misericordia del Señor hacia nuestra vida. Lo bendecimos y decretamos un día de bendición, un día aquellos que tienen negocio, pues un día de ventas sobrenaturales, aquellos que están en el trabajo, pues día de bendición también. Y como siempre, agradecemos su fiel sintonía a nuestro programa Ejército de Mujeres. Y tenemos algunos anuncios. Bueno, queremos enviar también un saludo ahí desde Nueva York. Me están diciendo, envíanos un saludo. Entonces les enviamos un saludo aquí todo este ejército hasta la ciudad de Nueva York. A cada uno de los hermanos que están siempre ahí. Algunos dicen, estamos en el trabajo, hermana, pero estamos ahí con el teléfono pendientes, ¿verdad? Para alimentarse un poquito del programa y sobre todo de los temas tan hermosos que el Señor pues está dando cada día, cada miércoles. Bueno, tenemos algunos anuncios y es que tenemos que avisarle a todos los hermanos de Doctrina Intermedia que este sábado 13 de junio a las 2 p.m. hay una reunión con los hermanos de Doctrina Intermedia para recibir un taller de servicio y conocer las diferentes áreas del ministerio. No se les olvide a todos los hermanos de Doctrina Intermedia. Hay un taller, ¿verdad?, para que ellos estén aquí ya presentes este sábado a las 2 p.m. Sábado 13, sí, perdón, a las 2 p.m. y ellos puedan estar aquí ya listos. Van a darles un taller de servicio y que puedan conocer las diferentes áreas que hay en el ministerio. También recordarles que tenemos intercesión en los días jueves a las 6 a.m. y los días sábados también a las 6 a.m. Hay una palabra muy hermosa que dice, si tú de mañana buscaras a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti, dice, y hará prosperar la morada de tu justicia, y aunque tu principio, escuche bien qué hermoso, haya sido pequeño, tu postrer estado, dice, será muy grande. Eso lo puede encontrar en el libro de Job, en el capítulo 8, del versículo 5 al 7. Así que le regalamos ese rema esta mañana. También queremos recordarle a todo el pueblo de Cristo que tenemos este domingo Santa Cena. Siempre en el horario de 9 de la mañana a las 4 de la tarde. Recordemos que su palabra dice que el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, mire qué lindo, y yo en él. Así que hermanos, preparemos nuestro corazón para presentarnos delante del Señor como obreros aprobados, y si hemos fallado, pues es tiempo de que busquemos limpiarnos, es tiempo de que busquemos a ese abogado tan precioso que tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que, bueno, estamos ya casi listos. Ejército de Mujeres, muy buenos días, Dios les bendiga. Y hoy pues nuestra hermana Marisol es la hermana que nos trae un rema muy hermoso, así que le damos el tiempo, hermana Marisol. Gracias, bueno, bendiciones. Para mí un privilegio el estar delante de ustedes, dándole gracias al Señor primeramente, y poder compartir un pequeño rema que traemos hoy. Sabemos que es un versículo que queremos hoy fragmentarlo, dividirlo y poderlo platicar con ustedes. Sabemos que es algo que ya como pueblo de Dios ya lo hemos visto, lo hemos leído, pero que a veces en situaciones de nuestra vida pues se nos pasa por alto, especialmente cuando pasamos momentos de angustia o de tribulación. Entonces ese es el que hoy queremos compartir con ustedes, y es Romanos 8:28, que sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien, y queremos empezar con ese versículo como pie de imprenta. Si me lo lee Olvia, por favor. Sí, Marisol. Romanos 8:28 nos da una gran revelación y mire lo que nos declara. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Un lindo versículo, ¿verdad? Muchas veces tal vez en nuestra vida lo hemos malinterpretado, porque decimos, ok, creemos en el Señor, entonces todas las cosas nos van a salir lo que nosotros consideramos bien.
porque en nuestra vida tenemos el concepto de que el que anda en el Señor, o que el bueno, todas las cosas le van a salir bien, y el que es malo, las cosas le deben de salir mal. Pero hoy nos vamos a dar cuenta a la luz de la palabra y con algunos ejemplos de personajes de que Dios actúa de maneras diferentes y a veces nos sorprende, ¿verdad? Nos damos cuenta en este mismo versículo de que siempre hay situaciones en nuestra vida que nosotros consideramos que no son para bien, pero que al final, cuando ya pasamos ese proceso y volvemos hacia atrás, decimos, bueno, realmente me sirvió, ¿verdad? Fue una experiencia que sirvió para tallarme a la semejanza de Cristo, fue una experiencia que me sirvió para yo aprender luego a encaminarme en la vida. Si somos honestos, podemos ver que muchos pasamos situaciones difíciles, situaciones sentimentales, a veces pérdidas familiares o pérdidas materiales. A veces tenemos crisis económicas y situaciones que nos producen dolor, ¿verdad? Y en estas situaciones es cuando decimos, bueno, pero si Dios es bueno, ¿por qué estoy pasando esto? O decimos, Dios se habrá olvidado de mí. Pero sin embargo nos damos cuenta de que Dios tiene un propósito y un plan en cada situación, ¿verdad? No debemos olvidar que la voluntad del Señor, la voluntad de Dios para nuestra vida siempre es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Y sabemos que en cada situación difícil Él es el que tiene el control. ¿Para quién va dedicado este pasaje? En el versículo podemos leer que está la palabra llamados, que es la que nos salta, ¿verdad? Que si nosotros somos los llamados del Señor, porque hay un propósito en nuestra vida, es porque precisamente Él ha puesto sus ojos en nosotros. El versículo comienza de que sabemos, usted y yo sabemos que los que aman a Dios, nosotros amamos a Dios como hijos que somos, ¿verdad? Como personas de que reconocemos de que Él nos amó primero, que hubo un sacrificio precioso que el Señor tuvo que padecer en la cruz. Él fue azotado, golpeado por amor a nosotros. Y somos llamados a amarle porque Él nos amó primero. Y como tal, en el versículo, si nosotros le amamos, si pasamos situaciones que creemos que no son para bien, ahí dice que son para bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. La palabra llamados viene del griego 28-22 y quiere decir que somos invitados, señalados o específicamente llamados santos. Nosotros somos sus santos, por eso somos sus escogidos a pasar situaciones que todas nos van a ayudar a bien. Fíjate que me llamaba la atención porque también vos mencionabas aquí en el tema que hay dos cosas en este pasaje, ¿verdad? Entonces uno va dirigido a los que aman. Yo escuchaba la prédica la vez pasada del apóstol Sergio, que dice de que tenemos el amor que nosotros tenemos con el Señor es un amor directamente con Él, no importa la situación, no importa la adversidad que nosotros podamos tener, el problema que estemos pasando, pero si nosotros estamos enamorados del Señor, pues vamos a poder mantenernos. Hay varias versiones que dicen hasta aguante, ¿verdad? Me llamaba la atención porque dice que vamos a ser ejercitados, que toda situación nos va a llevar al propósito, a lo que el Señor quiere que nosotros podamos venir a desarrollar en la tierra. Pero es muy importante el aditamento, ¿verdad? Que tenemos que amarlo, estar enamorados. No va a importar si, por ponerles el ejemplo, vengo a la iglesia y tal vez me encuentro una hermana y no me saluda, el pastor no me saludó, ¿verdad? Es una intimidad que vamos a tener con el Señor, que nada nos va a detener, ¿verdad? Y aquí miraba que dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa nos podrá separar del amor del Señor, ninguna tribulación, ningún problema, sino que cada día poder aferrarnos al Señor y saber de que de cada situación, cada situación que vivamos en la vida es una experiencia que nos va a ayudar a poder madurar, ¿verdad? A saber
que dependemos del Señor y que estamos en manos del Señor, pero sí a enamorarnos cada día y que nada nos venga a detener esa carrera hermosa, porque sabemos, vos lo mencionabas el sábado, ¿verdad? Que a mí me llamaba también la atención cuando el pastor Lugo vino, ¿verdad? Que a mayor sufrimiento, mayor gloria. A veces no vamos a entender las situaciones, pero sí sabemos que si Dios está en el asunto, pues podrán venir muchas aguas, pero nada va a poder apagar el amor del Señor. Amén, así es. Como decías, hay dos cosas que señala ese pasaje que debemos de tener pues claras. Una que va dirigido a aquellos que aman a Dios, que nosotros somos usted y yo, todos nosotros le amamos, y la otra que de acuerdo a lo que dice la palabra, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es todas las que hemos pasado, las que estamos pasando y aún las que pasaremos, pero todas nos van a ayudar a bien. Consideremos sean buenas o sean malas. Para el Señor todas son buenas y todas nos ayudan a bien. Dime, sí. Quería agregar un poquito más a lo que dijo Liliana, ¿verdad? Porque si nosotros, este libro de Romanos es un libro muy poderoso y si nosotros vemos el contexto, dice, porque no sabemos orar. Entonces, hay cosas que no sabemos, pero hay cosas que sí sabemos y este versículo comienza con que diciendo, y sabemos, o sea, ¿qué sé yo? Yo sé que Dios me ama. Eso es lo que yo sé. Entonces hay cosas que no sabemos, pero hay cosas que sí sabemos. Y dice, y si sabemos, es una certeza de parte de nosotros que sabemos que el Señor nos ama y que todas las cosas van a obrar para bien. También miraba que como cristianos vamos a tener que pasar siempre tribulaciones, porque dice en el verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Entonces, todas estas cosas pueden venir de alguna otra forma en diferentes tiempos a nuestra vida. Pero ¿qué sabemos? Que Dios nos ama y que nosotros amamos al Señor. Y a pesar de que vengan, porque muchas veces, Marisol, somos un poquito así que cuando viene algo a una persona, está pasando una prueba, nosotros le decimos fácilmente, ay, no se preocupe, hermana, todo obra para bien. Pero cuando lo estamos viviendo, no olvida, ¿verdad? Es bien difícil cuando está viviendo, porque es fácil dar una palabra, pero cuando estamos viviendo y sabemos que todo eso va a venir, pero que nada de esto nos pueda separar del amor del Señor y saber que Dios tiene un propósito en nuestra vida, ¿verdad? Porque dice también en el verso 11, en el 36, capítulo 11, verso 36, porque dice, todas las cosas son de Él, para Él, son todas las cosas, al sea la gloria para siempre, amén. Imagínate, qué lindo. Entonces, todas las cosas son para el Señor. Y me llamaba la atención también que dice que somos llamados conforme, no a nuestro propósito. Porque nosotros pensamos, es que lo que pasa es que la hermana le pasa cosas, pruebas más grandes. Yo a veces lo decía, tal vez porque el propósito de la hermana es mayor. Pero aquí dice que es conforme, no a mi propósito, sino que conforme al propósito del Señor. ¿Y cuál es el propósito del Señor para nuestra vida? Que seamos santos por cuanto Él es santo, que busquemos la santidad. Entonces, es conforme al propósito del Señor que se va a hacer. Que seamos tallados a la imagen y semejanza de Él, es lo que Él desea, ¿verdad? Y dice que sus planes son más altos que nuestros planes. Incluso hay muchos versículos que pudiéramos citar. Aquí pues voy a poner unos cortitos, ¿verdad? Proverbios 12:21 dice, ninguna adversidad acontecerá al justo. Hay una versión que es la Companion Bible que dice, nada en vano le va a acontecer al justo. O sea que la adversidad no es en vano. Tiene un propósito por el cual estamos pasando, ¿verdad? Segunda de Timoteo habla de también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y muchas son las aflicciones del justo, está en Salmo 34. O sea que nosotros somos justos, justificados por la sangre de Cristo, somos justos porque somos hijos de Él. Y todas las cosas que nos van a acontecer, por muy adversas que creamos que nosotros los estamos viviendo, no es en vano. Hay un propósito por el cual lo estamos viviendo. No. Sí, Marisol, y fíjese que retomando la cita inicial, hay una versión que es la Biblia de la Americana Estándar, y mire lo que nos dice, y nosotros, como decía Leslie al inicio, y nosotros sabemos que Dios causa que todas las cosas trabajen juntas para bien de aquellos que aman a Dios, aquellos que son llamados de acuerdo a sus propósitos. Como lo explicaba Leslie de entrada, muchas veces nosotros cuando no hemos vivido situaciones difíciles estamos como en el primer nivel, que es el nivel del conocimiento. Entonces es muy fácil poder decirle a alguien, no hermano, Dios lo va a sacar, hay que orar, sí. Es más, yo voy a estar orando con usted, sabemos que la victoria es nuestra, sabemos que vamos a levantar bandera de victoria, que esta leve tribulación es pasajera. O sea, todos conocemos eso.
Todos lo sabemos, pero cuando estamos en la etapa de conocimiento, solo es de verlo. Pero luego viene el segundo nivel, que es cuando esta palabra nos visita. Entonces viene la etapa de la revelación, de saber que Dios va a estar conmigo. O sea, yo lo entiendo. Usted viene y me aconseja del conocimiento que usted tiene de la palabra, pero vengo yo y a mí me viene la revelación de que ciertamente Dios me va a ayudar. Esa es la segunda etapa, pero viene la tercera etapa, que es donde necesitamos una convicción tan genuina, que es experimentar la palabra, es vivirla, es hacer la vida, que cuando los demás dicen no, usted puede decir no, pero yo sé que todas las cosas que yo estoy viviendo trabajan juntas para mi bien, y usted comienza a dimensionar su fe. Ya no solo es la palabra, ya el trigo se unió a la mostaza, es decir, dos elementos, dos granos vienen y forman un equipo de trabajo. Viene la palabra que lo va a sostener, pero viene el músculo de la fe a ser ejercitado. Creo que todos en alguna oportunidad hemos vivido situaciones difíciles, creo que todos hemos experimentado situaciones de dolor, como se llame el nombre que tenga. Y yo anoche leí a alguien de una persona, fíjese que fue a consultar, dicen, a uno de los filósofos más sabios que ha tenido la historia. Entonces esta señora había perdido un hijo y ella lloró mucho. La pérdida de un hijo es tremenda, entonces yo no lo he vivido, pero me imagino, estoy en la etapa de conocimiento y espero no experimentarlo nunca. Entonces esta mujer llegó a pedir un consejo al hombre más sabio y le dijo: tú que eres el hombre más sabio, necesito que me des una palabra que pueda aminorar este dolor y llenar este vacío que yo tengo. ¿Y qué es lo que te pasa, mujer?, le dijo él. Entonces ella le dijo: perdí un hijo y no encuentro palabras para que este dolor se me cancele, y tú que eres sabio, necesito que tú me ayudes a que sea disminuido. Y le dijo: sí, te puedo ayudar. Entonces cuando la mujer escuchó de que este hombre sí podía ayudarle, y le dijo: ¿y qué es lo que tengo que hacer yo? Entonces le dijo: ve y visita diversas familias y ven en su huerto y coge, le dijo, corta una planta del huerto de una familia que jamás haya experimentado un dolor o que jamás haya tenido una lágrima, un sufrimiento. Y la mujer se fue feliz. Dijo: más de alguno ha de existir. Si este es el hombre más sabio y me está mandando contra gran comisión, yo tengo que encontrarla. Dice que la mujer se tomó meses visitando ciudades, visitando estados, visitando países, y fue a las familias. Y cuando llegaba, miraba un huerto. Entonces les decía: ¿ustedes en algún momento han habido lágrimas en esta casa? Y todos le decían que sí. La mujer, convencida de que en la vida todos hemos llorado en alguna vez, regresó donde el sabio y le dijo: ya tengo la respuesta. Todos en la vida, es un hombre muy sabio, todos en la vida en algún momento hemos experimentado dolor, pero ese dolor no nos ha limitado de tener un huerto en nuestra casa. Es decir, que nuestras lágrimas van a regar huertos para que nazcan flores hermosas. Entonces todo tiene un plan y un propósito. Y a mí eso me impactó. Y dije yo: todos en algún momento, ya sea por un esposo, un esposo, un padre, una madre, un hijo, un trabajo, una empresa, en el ministerio, en tantas cosas hemos experimentado, en la salud, en este cuerpo físico, pero de todo el Señor nos va a sacar bien librados. Amén. Si unimos la revelación de la palabra con el músculo de la fe. Amén. Es el itinerario del cristiano, ¿verdad? Yo creo que ninguna de nosotros ni nadie de los que nos esté viendo puede decir: yo nunca he pasado una prueba, nunca he pasado un dolor. Es parte de la receta que debemos de pasar. Es más, es necesario, dice la palabra, que seamos experimentados a través de mucho sufrimiento o padecimientos para heredar el reino. El mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Siendo Él Dios hecho carne aquí sobre la tierra, le decía: Padre, si pudieras pasarme esta copa, ¿verdad? De pasar al sufrimiento, de ir a hacer su sacrificio en la cruz por nosotros, ¿verdad? Si pudieras pasar esta copa de mí, pásala, pero aún que se haga tu voluntad, dijo el Señor, ¿verdad? Y Él fue pasado, su cuerpo golpeado, su cuerpo, todo lo que padeció, ¿verdad? Luego descender a lo más profundo, a ser quemado para después ser glorificado. Así hay una palabra en que dice que ninguna de las aflicciones que pasamos, en este mismo Romanos 8, ¿verdad? Habla de que ninguna de las tribulaciones que pasamos se compara con la gloria venidera. O sea que después de las muchas tribulaciones sabemos que hay promesas, que hay una gloria venidera. Esa es la que nuestra fe se va a fundamentar en esto, ¿verdad? De saber de que estemos pasando aflicción, estemos pasando angustia, sabemos de que hay una promesa de que viene una gloria venidera. Hay una gloria venidera para nosotros, viene esa promesa. Vamos a ver a través de la palabra varios ejemplos de personajes
hombres de Dios, hombres justos, buenos, que pasaron aflicción. Y nuestro primer personaje pues es Pablo, ¿verdad? Está en 2 de Corintios 12, de 7 al 10. Si me la lee, Dinora. 2 de Corintios 12. Del 7 al 10. 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tremendo, ¿verdad? Como vemos de que Pablo, siendo un hombre de Dios, vivió una aflicción, muchas aflicciones, ¿verdad? Él habla de que no niega, Pablo, que él vivió sufrimiento. Podemos ver todo lo que él padeció. Ahí habla de que tuvo necesidades, persecuciones, angustias. Sabemos de que Pablo naufragó, estuvo en la cárcel, fue asaltado, incluso hablábamos el sábado de que fue picado por una serpiente, ¿verdad? Comentaba la hermana Dinora. ¿Qué no vivió Pablo, verdad? Y aún le fue dado un aguijón, le fue dado, o sea que él sabía que ese aguijón era de parte de Dios. ¿Quién más le iba a poner ese aguijón, verdad? Para que él nos enalteciera. A veces nosotros tenemos un aguijón que sabemos que es lo que nos hace volver a poner nuestros pies sobre la tierra y reconocer de que todo lo bueno que tenemos no es por propia gloria, ni es porque nosotros podemos o lo hemos logrado a través de nuestro esfuerzo, sino porque Dios es el dador de todo lo bueno que tenemos, y tenemos el aguijón precisamente para que no nos enaltezcamos y digamos soy yo, sino que nos trae a memoria ese aguijón, que todo lo bueno que hay en nosotros viene de Dios. Pablo se gloriaba en sus debilidades, ¿verdad? Él sabía que en sus momentos difíciles él tal vez no entendía porque él clamaba 3 veces, le había pedido al Señor que le quitara ese aguijón. Y yo sé que en muchas veces nuestras tribulaciones nosotros clamamos y decimos, Señor, yo te he pedido esto y no se ha dado, ¿verdad? Muchas veces decimos, bueno, Señor, ¿por qué? No entendemos. Y ahí es a donde tenemos que llegar a la conciencia de saber de que hay muchas cosas en nuestra vida que no las vamos a entender, pero nosotros no hemos sido formados ni somos creados a entender, sino que nosotros hemos sido creados a creer. Nuestro diseño es creer, nuestro diseño no ha sido entender, porque si con nuestra mente natural, carnal y así delimitada, por muy inteligentes que seamos, nuestra mente para compararla a llegar a entender la grandeza de Dios, nunca la vamos a entender. Nosotros solo somos llamados a creer. A ver, dígame, Dinora. Yo estoy retomando el versículo, ¿verdad? Porque me impacta. Pablo es un ejemplo vivo de muchas cosas, Así ¿verdad? es. Pero también es un ejemplo vivo de que la siembra tiene cosecha, ¿verdad? Yo así lo he pensado siempre con Pablo, siempre he pensado lo mismo, ¿verdad? Porque sé que fue un hombre que persiguió la iglesia, pero a él le fueron dados los diseños, el perito arquitecto de la iglesia, la física, ¿verdad? Pero a mí lo que me impacta es el propósito. Pablo comprendió muy bien el propósito que Dios tenía con él. Él nunca se rehusó. Desde que el Señor le botó del caballo, o sea, le tiró del caballo, él entendió y le dijo, ¿quién eres? Y él le dijo, Jesús, y él comprendió muy bien el propósito. Me impactaba porque en el diccionario común, en el español de nosotros, propósito tiene que ver con intención o voluntad de hacer algo. Entonces, él sabía que el Señor tenía la intención con él de catapultarlo, de llevarlo a un nivel diferente, de que dejara de ser un perseguidor para que él pudiera ser un precursor y un reformador. Entonces, eso me impacta, cómo él, siendo una persona perseguidora de la iglesia, pudo comprender que había un propósito para él en su vida. Entonces, y que él sabía que en ese propósito estaba la voluntad de Dios. La voluntad de Dios habla de soberanía y nosotros a veces no comprendemos que Dios es soberano en todas sus cosas. A veces pensamos,
¿para qué me señalan? ¿Por qué me critican? ¿Para qué se muere alguien? ¿Por qué se murió mi mamá? Pero no entendemos que todo tiene un propósito en Dios. Comentaba ahorita que veníamos con la anciana Bu. A veces alguien nos vitupera o levanta un falso porque nosotros tenemos que aprender a perdonar. ¿Por qué tenemos que aprender a perdonar? Porque el propósito de Dios va a ser que vayamos a otra gente a enseñarle el beneficio del perdón. Porque el perdón no es un acto, no es una actitud, no es una acción. El perdón es un beneficio. Entonces, el propósito me impactaba porque nosotros, la anciana Docs nos dio el tema y lo desarrolló hermoso y se ve tan sencillo el 8:28, ¿verdad? Todas las cosas, y lo tenemos tan trillado nosotros, pero cuando se va uno al contexto, al desglose, que se levanta la letra, uno dice, wow, realmente nada que ver con lo que yo pensaba. Y salimos afuera y lo primero que la atmósfera interviene es que tenemos que vivirlo en carne propia. Así es, y lo tremendo, Dinora, que siempre que nosotros decimos, bueno, hay un propósito de Dios, pero ¿cuál es el propósito de Dios? Que todas las circunstancias que vivamos, todas las aflicciones que vivamos, al final es para que seamos tallados a la semejanza de Cristo, para que nos parezcamos cada vez más. Ese es nuestro fin, ¿verdad? Nuestro caminar en Cristo es cada día poder ir siendo más parecidos a Él, ¿verdad? No somos perfectos, no somos tal vez lo que quisiéramos ser o lo que muchas personas dirían que deberíamos de ser por ser seguidores de Cristo, pero al final todos tenemos los ojos puestos en Él y en todo lo que nosotros vivamos tiene que servir de cincel a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestra alma, para que sea tallada en semejanza a Cristo. Dime, Lili. Sí, miraba un comentario, ¿verdad?, que del apóstol Pablo que dice, ni el aguijón, ni ningún emisario de Satanás, ni ninguna prueba de Dios harían abandonar el ministerio de Pablo, ¿verdad? Porque de ahí podía gozarse en sus debilidades, porque cuando era débil, entonces era fuerte en Jesús. Entonces yo miraba en Pablo también de que sí, él persiguió a la iglesia, pero él como el Señor era soberano, ¿verdad? Así como decía Dinora, yo miraba de que él, con todo lo que hizo, él no ni quería que lo llamaran apóstol, ¿verdad? Él fue muy humilde al llamado, siempre estuvo ahí pendiente. Bueno, vemos cómo estaba pendiente de todas las iglesias, mandaba gente, ¿verdad? Porque él lo que hacía era con su testimonio, ¿verdad? Porque después de que fue perseguidor de la iglesia, ahora ganaba almas, ¿verdad? Para el Señor. Y yo miraba esto en un ejemplo natural, ¿verdad? De que cuando nosotros, cuando el Señor muestra su soberanía, un ejemplo que vamos donde el doctor y nos prescribe un tratamiento, ¿verdad? A veces podemos decir que está desagradable, que no lo queremos comenzar, pero como confiamos en el doctor, lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, así es con el Señor. El Señor, tenemos que seguir un itinerario, ¿verdad? Y tenemos que aceptarlo, porque si nosotros confiamos y le amamos, y es muy diferente también de que yo miraba como el pueblo de Israel, ¿verdad? Rechazó al Señor, rechazó todas esas bendiciones, rechazó vivir por fe y que Dios nos libre y nos guarde para no poder apartarnos de la visión, porque eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Rechazaron, ¿verdad? De seguir al invisible. Entonces nosotros aquí sabemos que estamos por fe. Esto no es por vista, sino que es por fe, para que podamos seguir cada día al Señor y ir creciendo cada día, quitando todo ataque, todo lo que se levante, que nos quiera venir a detener para poder ganar esa corona, ¿verdad? Que nos habla en Apocalipsis. Amén. Sí, igual que ese medicamento, ¿verdad? No nos gusta. Sabemos que a veces es desagradable, pero confiamos de que al final va a ser para nuestro bien. Igual el Señor tiene un recetario para nosotros, pero al final sabemos que vamos a ver su mano. Marisol, hablando aquí de Pablo, a mí me impactaba 2 Corintios 4:17, que mire que él nos enseña, dice, lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, es decir, es pasajera, que pronto pasa y nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación.
Pablo fue un hombre que persiguió a la iglesia y luego este dolor que él estaba viviendo lo vivieron los que él encarcelaba y los que él acusaba a causa del evangelio. Pero ¿por qué le tocó vivir igual experiencia a Pablo? Porque él tenía que ser movido a misericordia. Entonces él entendía perfectamente a los que llegaban a él y él podía manifestar un cambio de vida en ellos. Entonces él dijo, ahora yo estoy viviendo los que otros vivieron a causa de que yo pensé que estaba haciendo un evangelio correcto, pero ahora yo entiendo el sufrimiento a causa de Cristo, ahora entiendo el sufrimiento a causa de la palabra. Entonces yo he llegado a la conclusión, dijo él, que esto es ligero, que esto es pasajero, que esto va a pasar, pero sí tengo claro que después de que esto pase, va a venir un peso de gloria, que ese sí va a ser eterno. Amén. Porque la gloria de Dios no se mide por cantidad, se mide por peso, es decir, que va aumentando. Primero nos dan 1 libra, 2 libras, 3 libras, si lo pudiéramos llevar a lo literal, ¿verdad? Y después las personas que han experimentado un peso de gloria ya no van a hablar diferente, no van a hablar igual. Amén. Ya no van a vivir igual. Sus palabras van a tener peso, su estilo de vida va a tener peso, su testimonio es diferente, su comisión es cambiada, su comisión es transformada. Entonces yo decía, ¿qué es la gloria de Dios? Si Pablo me habla de que yo voy a recibir un peso de gloria, pero ¿cómo yo puedo saber que yo tengo ese peso de gloria? Y ese peso de gloria es como la unción. Una cosa es que nos den unción para hacer algo, pero el peso de gloria es la esencia de Dios en nosotros. La unción es una habilitación para hacer una labor, pero la gloria de Dios es la esencia de Él operando en usted, operando en Liliana, operando en Lelio, operando en Dinora, operando en Nolvia. ¿Y qué me hace? ¿Qué cambios hace ese peso de gloria en mí? Hace 3 cambios. Un cambio que puede ser hacia arriba, cambia mi comunión con Dios, ya no es igual a lo de antes. Hacia abajo, hacia adentro, me puedo ver internamente y puedo decir, esto no le agrada a mi Señor, tengo que trabajar en ello. Y cambia hacia los lados, porque yo puedo ayudar a mis hermanos en igual o peor circunstancia. ¿Por qué? Porque me desarrollaron el amor, como decía Liliana, y soy movida a misericordia. Es decir, que lo que estamos viviendo, lo que vivimos, o lo que alguien esté pasando en este momento y tal vez no tenía respuesta, y decía, si yo le sirvo al Señor, si yo hasta líder soy, si soy hasta anciano, y entonces, ¿qué me está pasando? ¿Qué es lo que vino? ¿Qué hice mal? Uno comienza a evaluarse, ¿verdad? Y comienza a decir, ¿será que hice algo incorrecto? ¿Será que me tengo que poner a cuenta? Es bueno, la auditoría es muy buena, pero también debemos entender que es parte de un propósito perfectamente trazado por el Señor, porque Él no solo quiere darnos unción, quiere darnos un peso de gloria, quiere darnos una esencia de Él. ¿Para qué? Para nosotros no, para gloriarnos nosotros no, para trabajar en su comisión y para que nos desarrollemos hacia arriba, hacia adentro y hacia los lados. Amén. Hacia arriba con Él, hacia adentro nosotros y hacia los lados con nuestros hermanos. Amén, y no porque seamos buenos o malos o porque no los merezcamos o no, sino simplemente porque Dios así trabaja, ¿verdad? Veamos el ejemplo de Job, el justo Job, un hombre bueno. ¿Quién era Job? Pues Job era el hombre más rico, dice, de la región del este, tenía hijos, hijas, sirvientes, ovejos, camellos, bueyes. Y aún así era un hombre que se levantaba de madrugada, tenía por costumbre buscar al Señor, levantar incienso, era un hombre bueno, que delante del Señor era un hombre justo. No era porque fuese un hombre malo que le iba a pasar cosas malas. Pero ¿qué no padeció Job? ¿Verdad? Y hay un versículo que queremos citar, que es Lamentaciones 3:37, que dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién puede decir que lo que sucede en nuestra vida no lo ha mandado el Señor? ¿Verdad? Es lindo la historia de Job. Job en capítulo 1 y 2 comenta pues todo lo que él era, un hombre justo, piadoso, un hombre que tenía riquezas, un hombre que en un día llegó a perder todo, perdió sus riquezas, incluso tuvo pérdidas familiares, tenía hasta su esposa que le decía, mira, si tu Dios te llevó todo, mejor maldecirlo y morite. O sea, qué terrible que aún en medio de las angustias y las tribulaciones puede haber gente querida al lado de uno que son los que más le meten cizaña, ¿verdad? Al pobre Job. Pero con todo esto dice que Job citaba, ¿verdad? Recibiremos de Dios el bien y no recibiremos el mal. Job no pecó, él nunca murmuró, no se quejó, no maldijo a Dios, su boca nunca pecó, y en todo esto Job no atribuyó ningún despropósito a lo que él estaba viviendo, ¿verdad? Todo lo que él pasó no atribuyó despropósito.
Sí, yo miraba en Job 19:25, ¿verdad? Que cuando dice, Job padeció mucho, pero fue capaz de decir, yo sé que mi Redentor vive, ¿verdad? Y miraba en Job que fue un hombre que, como vos lo decías, nunca se quejó. Y siempre pues en Job 42:1 me gustaba cuando él dice, confesión y justificación de Job, dice, respondió Job a Jehová y dijo, en el 42:2-4, yo conozco que tú todos los puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y en el 7 dice, aconteció que después que habló Job estas palabras a Jehová, dijo a Elifaz temanita, mira, mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Entonces, yo miraba en Job que él nunca le reclamó al Señor, ¿verdad? Porque a veces como hijos de Dios, como cristianos, nos creemos que estamos muy bien y que por qué nos viene tal prueba, tal tribulación. Entonces, saber de que Dios siempre puede tornar algo que nosotros lo miremos malo para tornarlo para nuestro propio beneficio, para que podamos crecer cada día, para que podamos ser de bendición, para que realmente tengamos una firmeza en el Señor y que no venga nada a tambalearnos y saber que si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y saber de que Dios está de nuestro lado, ¿verdad? De que Él nos está formando, nos está puliendo como la plata y nos está refinando como el oro, ¿verdad? Que vos explicabas que ya después de que el oro es quemado, solo queda la esencia y lo demás se va, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que aprender, yo decía, pues, qué bonito y es bien cardíaco este tema, ¿verdad? Porque no es fácil decir, ay, sí, qué bonito que yo estoy en prueba, qué bonito que yo estoy en tribulación, pero podemos decir, dar gracias y saber que nuestro Redentor vive, porque nada ni nadie nos va a separar. Ya podremos tener problemas de enfermedad, podemos tener problemas económicos, problemas con nuestros hijos, pero el amor que nosotros tenemos con el Señor, pues eso nos alienta y nos hace llegar así como que miraba como Pablo, ¿verdad? Que dice, he ganado la buena batalla. Y ahí en 2 de Timoteo 4:7 me gusta porque dice, me fue bien en la competencia, he peleado bien y he terminado la carrera y no he perdido la fe. Ahora me espera una corona que recibiré por agradar a Dios. El Señor juez justo me la dará ese día y también a todos los que esperan con anhelo su llegada. Entonces, qué bonito que podamos saber de que si estamos, que si amamos al Señor, pues vamos a recibir esa corona de gloria, ¿verdad? Y que esto es un proceso. Cada día vamos a ir aprendiendo y como lo mencionaba usted, no olvida, o sea, que nos tenemos que ejercitar. Esto es como ir al gimnasio, vamos a estar echando músculo, ¿verdad? Al principio duele, pero ya al final pues ya vamos agarrando el aguante y se ven, ¿verdad? Los resultados. No, y tremendo que nosotros cómo nos ahogamos a veces, claro, siempre una prueba al que se la da, pues nadie va a recibir una prueba que no sea soportable. Dice la palabra que las pruebas que nosotros recibimos porque las podemos soportar. Pero cuando estamos en la prueba, como a veces nos ahogamos en un vaso de agua, ¿verdad? Porque cuando tenemos una prueba mayor decimos, caramba, pero si aquella prueba no era nada, ¿verdad? Ahora con la que tengo ahorita. Pero, escuchamos las pruebas que pasan otras personas. Tal vez la prueba para mí es muy grande, pero sí escuchamos pruebas más grandes para otros. Pero cuando la vivimos en carne, algo pequeño, ¿verdad? Hablábamos con Olvia y decimos, qué llorones que somos. Y realmente la prueba no ameritaba de que yo me pusiera así, ¿verdad? La prueba es precisamente para templarnos, para que podamos tener fe. La del fuego, ¿verdad? Si somos fuego, si nosotros, somos oro, para ser refinado el oro como material precioso,
se extrae en una mina una piedra, ¿verdad? Que al ojo es una piedra fea, pero la cantidad de calor, la temperatura fuerte que tiene que recibir para que sea el oro purificado, todo lo que son, todo el sucio o el sedimento o lo que no es oro, sale a flote, y el oro refinado, mientras más procesado y caliente la temperatura y alta sea, es cuando ya queda el oro pulido, ¿verdad? Entonces, ¿qué somos nosotros? ¿De qué material estamos hechos? Si con una pruebita, un poquitito de fuego, ya nos echamos para atrás, entonces, ¿de qué material estamos hechos? ¿Somos oro o somos una hojita que con la hojarasca, que con un fosforito ya nos quemamos y ya estuvo, yo ya no sigo en esto porque esto es muy difícil? Dígame, Como Norma. estaba leyendo Liliana en el libro de Timoteo, realmente nuestra vida, nuestro itinerario aquí en la tierra es como una carrera, y es correr para ganar. O sea, aquí no hay pérdidas, no vamos a perder. ¿Por qué? Porque corremos en el fundamento de su palabra, corremos en el fundamento de su propósito, y a veces es correr para ganar a pesar de las lluvias que vengan, tormentas torrenciales, tribulaciones. Por eso a mí me impactaba una de las historias bien fuertes y que son ejemplo para muchos, es la historia de Job. La leemos y decimos, pobrecito Job, qué barbaridad, pero al Job y a la esposa de Job que les tocó vivir, hermanos, no es cosa fácil. Pero ¿qué sucedía? Que nosotros como hijos, Dios conoce la integridad de cada uno, porque Job era un hombre íntegro. Y no salió que a alguien se le ocurrió ir a enfrentar a Job, sino que dice que el enemigo, que Dios reprenda, llegó a hablar con el Señor y llegó a dar como sus reportes de lo que había hecho aquí en la tierra. Y le dijo, oíme, ¿verdad? El nombre que ya conocemos, ¿será que te has fijado en mi siervo Job? Entonces no es que él no lo conocía, no le dijo, no, fíjate que yo no lo conozco, Señor, preséntame a Job. ¿Quién es claro, ese hombre? sabía. No, le dijo, yo sí lo he visto. Lo que sucede, le dice que ese hombre lo tienes muy amurallado, yo no lo puedo tocar. Aparte es un hombre íntegro, aparte es un hombre recto, aparte es un hombre justo, yo no puedo atentar contra él. Entonces vemos que el Señor tiene planes y hasta nos promociona a veces. Qué hermoso cuando nos promociona para hacer una comisión. Vaya, sirva, vaya, lleve palabra, vaya, ore, sirva aquí, sea anciano, sea diácono. Nos sentimos felices porque Él nos promocionó dentro de un ministerio, pero qué tremendo cuando nos promociona para ser afectados. Sí. Entonces Dios ve el corazón de un hijo, y creo que nosotros como hijos es que nos va a dar la fuerza para poder resistir, por lo menos como lo hizo Job, porque me imagino que el cielo estaba atento con sus oídos abiertos. Vamos a ver qué hace este hombre, vamos a ver qué dice. Ya en un día perdió 10 hijos, imagínense, si perder un pariente es doloroso, y 10 de un solo día hubieron un funeral de 10 personas. Y me imagino que el cielo decía, vamos a ver qué habla este hombre. Ya la mujer ya empezó a hablar, ahora sigue él, porque como ella es la ayuda idónea, efectivamente el hombre va a terminar hablando como habla ella. El hombre se mantuvo callado, con sus labios cerrados, glorificando a Dios, y dijo, si he recibido lo bueno del Señor, ¿por qué no he de recibir lo malo? Si he recibido las bondades y las misericordias, ¿por qué puedo dudar de que Dios me va a dejar solo? Porque efectivamente, de acuerdo a la actitud con lo que lo hagamos, el Señor no nos va a desamparar, y Él va a glorificar su nombre en cada uno de nosotros. Como se llame la situación, a Él le tocó todo. Él es el ejemplo de un trato integral. Salud, llagado su cuerpo. O sea, era un hombre que era, me imagino que hasta lo desechaban. Me imagino el olor nauseabundo de aquel hombre que antes era puesto en lugares de eminencia, con grandes vestiduras, a no tener nada. No tenía hijos, no tenía empresas, o sea, a él le fue quitado todo. Pero lo único que no le fue quitado fue la integridad, fue la fe, fue la palabra y el poder declarar con sus labios la soberanía de Dios y poder esperar en Él. Es decir, que muchas veces puede ser que nos toquen nuestras empresas, puede ser que a usted le hayan tocado su familia, puede ser que a usted le hayan tocado en el lugar donde usted sirve, pero lo que no le pueden tocar es lo que usted tiene de Cristo. Y eso que usted tiene de Cristo lo va a hacer un candidato idóneo para recibir una restitución de todo lo que le fue quitado. Y dice que cuando, dice la palabra, nos enseña que cuando el enemigo es descubierto, huye por 7 caminos en perfecto desorden y no queda huella para regresar, y devuelve 7 veces lo que él de forma ilegal vino y robó. Entonces preparémonos. Si hemos vivido situaciones difíciles, si está pasando usted situaciones adversas, prepárese.
porque 7 veces le será devuelto lo que le fue quitado, porque la palabra lo establece. Amén. Ya descubrió usted qué es lo que está pasando, ya descubrió qué es lo que está viviendo, ya descubrió que es la gloria de Dios que va a ser puesta en usted, pero también descubrió que viene remuneración a causa de que de sus labios no salieron palabras que afectaron el propósito de Dios. Amén. Y mire que se ve la restitución, ¿verdad?, de Job. Vemos al final del capítulo que dice que Job le respondió a Dios cuando él se levantó en oración. Le dijo, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Al final dice, el Señor restauró el bienestar de Job cuando él oró por sus amigos y el Señor le dio el doble de todo lo que Job había poseído. Le bendijo los últimos días de su vida más que los primeros. Tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas. Le restituyó sus hijas eran las más lindas que habían en el reino. Y murió Job anciano y lleno de días. O sea, que fue restituido. Dígame. Sí. También, Marisol, que esto nos enseña que a pesar de porque la historia comienza hablando cosas increíbles de Job, ¿verdad? Y dice que era intachable. Dice que era recto, que era temeroso de Dios y que era apartado del mal. De muchas veces nosotros, y lo dice no solo una vez, muchas veces lo dice, va el Señor y le dice, ¿te has fijado en mi siervo Job? Y repite lo mismo, es un hombre intachable, recto y temeroso de Dios. Pero también nos enseña de que a veces, no solamente porque seamos así, no, las pruebas no van a venir. Nos van a ser quitados muchas veces los vallados para que nos demos cuenta que tenemos que aprender a depender de Dios y aunque seamos y que creamos que estamos en lo último, lo máximo, Dios siempre nos va a enseñar algo nuevo. Amén. Porque dice, Dios permite las pruebas, no solo una, como decía Nolvia, sino las diferentes pruebas en cuanto a la familia, en cuanto al negocio, en cuanto a su economía, porque él era un hombre, pero con mucha riqueza, ¿va? Un hombre pero le faltaba ciertas cosas que Dios necesitaba que él aprendiera, como que tenía que aprender a compartir, a acordarse del necesitado, a ser justo, porque dice que él solamente bendecía a sus hijos, pero no bendecía a sus hijas. Entonces, algunas veces podemos ser rectos, temerosos de Dios, pero falta justicia en nosotros. Entonces, qué importante que Dios nos enseña que no solamente ser intachable y recto, sino que tenemos que aprender a ser justos, tenemos que aprender a ser misericordiosos con el que no tiene, porque el pastor siempre menciona un versículo donde dice que llegaron los más viejos a pedir trabajo y que él con su arrogancia en ese momento, porque hay un peligro cuando estamos en altura, cuando estamos con riquezas, de que nos podemos volver orgullosos y arrogantes. Entonces Dios tiene que bajar los muros de nosotros, quitar los muros para que también padezcamos lo que el otro está padeciendo y podamos aprender a tener misericordia, sobre todo en este año que es el año de la misericordia. Amén, amén, tremendo. Lindo ejemplo el de Job, así como el último personaje que queremos mencionar es el ejemplo de José, ¿verdad? Y en Génesis 50:20 habla, ¿lo quiere leer alguien o lo leo yo? 50:20. No, es Génesis 50:20. Ahorita léelo porque... Ok, vosotros pensasteis hacerme el mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. El ejemplo de José, ¿verdad? José era el 11º hijo de Jacob, era su hijo preferido, su hijo amado, porque era el hijo de Raquel, ¿verdad? Era un hijo que tenía muchos sueños y visiones, a donde él se veía que estaba en una posición superior a la de sus hermanos, más con lo amado que él era de su padre y era... vestido de manera diferente, con túnicas de colores, era evidente que su papá le prefería. Llegaron sus hermanos a odiarle, ¿verdad? Y a odiarle tanto que planificaron su muerte, ¿verdad? Él relata todo el libro de que José fue lanzado a un pozo que estaba vacío y sus hermanos hicieron creer a su padre que él había muerto, que lo había comido una bestia del campo. Le llevaron su túnica ensangrentada. Luego de estar metido en ese pozo, lo vendieron, fue esclavizado. Trabajó en la casa de Potifar. La mujer de Potifar lo acusó injustamente de que había querido abusar de ella. Fue encarcelado. Aún en la cárcel fue olvidado, y hasta que el rey recordó, el panadero, mandarlo a traer para que pudiera el copero, para que pudiera él interpretar un sueño. Hasta en ese momento es recordado, pero en todo ese trayecto ha de haber pasado un tiempo, 13 años, ¿verdad?, de prueba, que uno apenas tiene días, meses o un par de años, uno dice, Dios mío, ¿cuándo va a terminar esto? Ahora imagínese 13 años, él olvidado, fuera de su casa, viviendo todas estas circunstancias. Muchas veces el haber dicho, Dios, te olvidaste de mí.
así como a veces nosotros decimos, ¿verdad? Dios te ha olvidado de mí. Dígame, Dinora. El personaje de José es un personaje muy hermoso, muy hermoso, muy hermoso. Y un personaje rico, ¿verdad? De donde hay mucho que sacarle. Me impacta a mí porque él fue puesto en el reino egipcio, o sea, Egipto tipifica el mundo, o sea que los jóvenes, y José era joven. Cuando José empezó a gobernar en Egipto, la edad de él era muy joven. Eso me impacta a mí porque para Dios no hay edades. O sea, Dios es el mismo de ayer, hoy, mañana y siempre y por los siglos de los siglos. Él no se muda, Él es constante, ¿verdad? Entonces me impacta a mí porque eso nos da la pauta a nosotros de que si nosotros tenemos el corazón, como decía Liliana al principio, ¿verdad? De que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Nos da convicción de que nosotros podemos estar en Egipto y gobernar. Gobernar siempre con sabiduría, con templanza y con mansedumbre. José, en el mismo proceso, cuando fue vendido, tuvo que aprender a declinar, tuvo que aprender a sufrir humillación, tuvo que aprender a tener carácter, tuvo que aprender a perdonar. Ya en los últimos capítulos, cuando él se encuentra con sus hermanos, ahí se da cuenta de que lo que él creía olvidado, porque inclusive él tuvo un hijo al cual le puso Manasés, que quiere decir olvido. Él creyó que había olvidado. La cosa fue cuando José se viene a topar con sus hermanos, se da cuenta de que realmente el perdón no había sido sacado de su corazón genuinamente. Entonces ahí tuvo él que plantarse y darse cuenta y decir, bueno, en este momento tomo la decisión. Estoy gobernando y necesito seguir gobernando para preservación de un pueblo, porque él mismo lo establece a través de su boca. Dice, no tengan temor. Si todo lo que sucedió fue para preservación de un pueblo, todo un pueblo puede ser preservado si nosotros tenemos la actitud y el accionar correcto delante de Dios. Por eso el propósito de Dios, el llamado, o sea, saber que nosotros fuimos llamados por el Señor, que no nos llamó un hombre, que no nos llamó una mujer, que no fuimos escogidos al azar, sino que Dios tuvo un propósito para llamarnos, porque estableció que en ese propósito estaba la voluntad de Él, el anhelo de hacer algo con nosotros. Él tiene planes, siempre tiene planes con nosotros. Amén. Sí, mire qué lindo cómo fue el restituido, ¿verdad? Fue el de Faraón a él, la única diferencia era el trono, dice la palabra. Fue puesto en una posición muy alta, donde él pudo gobernar y administrar todo lo que eran los granos en el tiempo de abundancia, en poder recoger. Y cuando ya en el tiempo de escasez vinieron sus hermanos, él poderles ayudar y poder reconocer de que no fueron sus hermanos quienes los habían enviado ahí, sino que él mismo le dijo, yo sé que fue Dios el que me trajo ahí, poder reconocer que había un propósito. Él fue restituido, el faraón lo premió, lo colocó, le dio esposa, estuvo en una posición alta, muy alta, ¿verdad? Después de Faraón en el segundo. Que lo más importante, hay una palabra, por eso yo no lo quería soltar, que dejar de decir en toda la historia de José. A mí me impactó algo que se habla de él en cada una de las etapas de su vida, y dice, mas Jehová estaba con José. Es decir, que a este nombre yo le puedo cambiar y puedo decir, más Jehová ha estado con Nolvia. Así que cada una de nosotras podemos ponerle nuestro nombre y decir, no importa la circunstancia, no importa lo que estemos viviendo, no importa lo que esté pasando, no importa la lluvia que esté cayendo, amén, Jehová está conmigo. Porque dice que jamás el Señor lo soltó. Esa fue una llave que Dios le dio a José para llegar a ser puesto en autoridad y que el proceso a él no le afectara. Porque una cosa es pasar el proceso, pero pasarlo tal vez, terminarlo complicado, con amargura, con dolor, con resentimiento, con que la balanza no fue justa, pero diferente es pasar el proceso con gozo, con alegría, con alabanza, con adoración. ¿Y quiénes hacen este tipo de proceso? ¿Quiénes los pasan así? Los que Jehová ha estado con ellos. Es decir, amén, que nosotros como hijos, nosotros como pueblo de Dios, como una nación comprada a precio de sangre, el Señor está con nosotros. Por lo tanto, el proceso que tal vez nos ha tocado vivir, que vivimos o van a vivir algunos, no se olvide que Jehová está con nosotros. Amén. Pasar el proceso con esa revelación es muy diferente, ¿verdad? A pasar un proceso sin ningún tipo de revelación y llegar al final murmurando. Yo creo que vamos a ser sometidos a la misma prueba porque la reprobamos, ¿verdad? Hasta que la pasemos. Que Dios nos ayude, porque el momento de la prueba es cuando vamos a sacar de lo que tenemos adentro, ¿verdad? Pero lo lindo de José,
que él reconoció que había un plan de Dios en toda esa adversidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los planes que el Señor tiene para nosotros siempre son de bien, de bienestar, no de calamidad, dice la palabra, para darnos un futuro y una esperanza. Porque siempre que estamos metidos en ese propósito, creemos que hasta ahí llegamos. No tenemos la mente puesta de que al final va a haber una recompensa, de que al final va a haber una gloria mayor, de que si sabemos que hay un sufrimiento, pero a mayor sufrimiento sabemos que hay una gloria venidera, ¿verdad? Así que Romanos 8:28, al ser un versículo que simple, sencillo, que todo lo hemos guardado en nuestro corazón en algún tiempo, que podamos ahora volver a traerlo a memoria y decir de que es una preciosa y grandísima promesa para nosotros, que nos va a llevar a pasar ese tiempo con mayor fe, sabiendo que estamos fundamentados en Cristo, que Él nos va a llevar a una gloria mayor, que Él está con nosotros, como dice Nolvia, que Él no nos va a olvidar y que no olvidemos nosotros en la prueba algo tan importante que es el dar gracias. En la prueba debemos de dar gracias, dice Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo, así como vamos a ser probados en todo, dar gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dad gracias en todos, dice también Tesalonicenses, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así que en el momento que nosotros estemos en angustia, no sé si es en este momento, en tribulación, no sé si ya la pasó, si la está pasando o lo más probable es que la va a pasar, ya que ese es nuestro itinerario, debemos de dar gracias al Señor, darle gracias por todo lo que pasemos, por cualquier sufrimiento que estemos pasando o que hayamos pasado y que aún nos alcanza pues la tristeza o el duelo o nos alcanza esa pérdida que pasamos, démosle gracias al Señor, porque sabemos que al final Él está con nosotros y que al final hay un propósito, que el propósito de Él es hacer un bien en nosotros. Lo que nosotros podemos considerar un mal, para el Señor eso es un bien. Los planes de Él son perfectos, los planes de Él son más altos que nuestros los planes, sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus planes siempre son de bienestar. Así que en cualquier situación, cualquier tribulación que nos encontremos, démosle gracias a Dios, porque el Señor es bueno. Para siempre Él estará con nosotros, para siempre su misericordia y a mayor sufrimiento, mayor gloria. Dios le bendiga, esperamos que este ejército de mujeres pues haya dejado una palabra grabada en su corazón y que se haga vida, ¿verdad? Que lo que pasemos, sea bueno, sea malo, sea grande, sea pequeño, nada nos va a apartar de su amor y que en todo tiempo le demos gracias. Gracias a usted por haber compartido con nosotros y nos vemos en un próximo programa. Dios le bendiga. Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú las sobrepasas a todas. Has escuchado Ejército de Mujeres con la doctora Ninosca de Ponce, un programa especialmente para ti, mujer. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Sintonízanos en nuestra próxima edición, Ejército de Mujeres.